Muchísimas gracias, Pascual. Es un placer estar con todos vosotros. Hola a todos, encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar atendiendo esta sesión. Cuando Pascual me ofreció participar en este evento y me dio la opción de hablar, oye, ¿quieres hablar de análisis de riesgos de seguridad y tal? Dije, oye, me encantó la idea, ¿no? Y por supuesto acepté. Me apetecía mucho tratar ciertos temas, ¿no? Y me empecé a hacer ideas de cómo iba a preparar esta presentación. Me imaginaba hablarme, no sé, de threat hunters, de cómo los cazadores de amenazas, de red teaming, de cómo utilizar, no sé, Cobalt Strike, cosas que me gustan mucho y con las que me divierto y que me gusta compartir. Sin embargo, luego empecé a construir la presentación y me di cuenta que, aunque la idea inicial era buena, realmente me tenía que centrar un poco en las necesidades reales de lo que pasa en el mundo, en nuestro entorno y también en vosotros, ¿no? Los que ibais a atender aquí esta charla. Entonces, yo creo que dije, bueno, hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Dónde estamos? Y para ello, yo creo que lo mejor era hacerse un par de preguntas, ¿no? La primera, ¿qué ha sucedido digno de mención en los últimos 12 meses, ¿no? Con eso podemos saber a qué tipo de ataques nos vamos a tener que enfrentar. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es cómo dispuestos estamos a sufrir uno de estos ataques. Y si comenzamos con la primera pregunta, ¿qué ha sucedido, digno de mención, estos últimos 12 meses? La verdad es que la cantidad y la relevancia de los ataques sucedidos en el último año es espectacular. Llevo años en esta industria y no dejo de sorprenderme, y aunque estos casos ya los conocía, pero al recopilarlos para esta presentación, realmente lo he pasado mal para decir, bueno, solo quiero unos pocos, nos quería abrasar con cientos de casos. Pero es que casos relevantes ha habido una barbaridad. Una de las curiosidades que vamos a ver en estos casos es que muchas de las empresas protagonistas son desconocidas para la mayor parte de la gente. En diciembre del año pasado, se supo que SolarWinds, una empresa pues eso, que la mayoría de la gente no conocía, había sido comprometida. Y dices, bueno, pues uno de tantos casos de los que sucede. Pues no, este no era uno de tantos casos, era un poco más especial. Si echamos un vistazo a la lista de clientes de SolarWinds, nos encontramos con que la mayoría de las empresas más grandes y importantes del mundo están dentro o sea, son clientes de SolarWinds. Lo mismo con agencias gubernamentales. O sea, están dentro de los clientes de SolarWinds, está desde la NASA hasta Microsoft. Y de hecho, el objetivo de los atacantes que fueron a por SolarWinds no era SolarWinds. El objetivo, la víctima final, eran estas grandes empresas y agencias gubernamentales. No es el primer ataque de cadena de suministro que ha habido, ni será el último, pero sí que marca un poco un antes y un después. La mayoría de las empresas y agencias gubernamentales afectadas en este ataque eran estadounidenses. Y de hecho, el grupo detrás de este ataque es conocido como Novelium, y por la información que se tiene, este grupo sigue órdenes directas de la inteligencia rusa. Mike ya ha estado comentando antes, hablando de Rusia, China, Estados Unidos. Bueno, aquí nos va a tocar comentar un poquito más. Un poco más tarde, pero no mucho más, porque esto de SolarWinds estaba siendo en diciembre, esto de Change tuvo lugar en enero, fue una oleada de ataques y de filtración de datos utilizando 4 exploits zero day diferentes en Microsoft Exchange. El ataque permitía a los atacantes acceder a todas las direcciones de correo y contraseñas de los servidores atacados, como obtener privilegios de administrador en estos servidores. En marzo se hizo una estimación de cuántos habían sido comprometidos y la cuenta llegaba a 250.000 servidores en todo el mundo que habían sido comprometidos. Para que os hagáis una idea de la cantidad de información a la que tuvieron acceso estos atacantes. Unos cuantos meses después, en julio, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido acusaron públicamente a China de estar detrás de este ataque. Y lo dijeron públicamente. La guerra que se está llevando a cabo en Internet es algo que poco a poco se va viendo incluso en las noticias, y los países empiezan a hablar abiertamente de ello, como en este caso y en algún otro más que vamos a ir viendo. Una de las grandes pesadillas a las que se tienen que enfrentar las empresas, y lo ha comentado Maika, lo han comentado también Lorenzo y Antonio, han estado hablando mucho del ransomware, ¿no? Es una de las grandes amenazas a las que nos tenemos que enfrentar. Si os digo Xenia Financial, bueno,
no sonará mucho, seguramente a la mayoría de vosotros. Aquí en España nadie lo conoce. Pero se trata de una de las grandes empresas de seguros norteamericanas. Y se da la circunstancia de que Celia Financial ofrece a sus clientes pólizas frente a ataques de ransomware. ¿Y qué les pasó? Que fueron víctimas de ransomware. Y no solo fueron víctimas, sino que además llegaron a pagar el que es hasta el momento el mayor rescate de la historia, por lo menos de los rescates que se han hecho públicos, y desembolsaron 40 millones de dólares 2 semanas después de sufrir el ataque para poder volver a tomar el control de su red. El siguiente caso, Colonial Pipeline, allá lo ha mencionado también Maika en la primera charla. Básicamente se trata del mayor sistema de oleoductos de petróleo y derivados de Estados Unidos, ¿no? Para que os hagáis una idea de la magnitud, los oleoductos que tiene puede llegar a transportar 3 millones de barriles de combustibles al día entre Texas y Nueva York. Pues a principios de mayo, Colonial sufrió un ataque de ransomware y le obligó a cerrar sus sistemas y detener todas las operaciones del oleoducto. Un par de días más tarde, que fue el domingo 9 de mayo, Joe Biden, el presidente norteamericano, declaró el estado de emergencia para así poder eliminar los límites que existen de transporte de combustible por carretera, porque había riesgo de desabastecimiento. No solo eso, sino que al día siguiente salió también, hizo una declaración en la prensa diciendo que el grupo atacante se trataba de el que había hecho este ataque de ransomware, era DarkSide, un grupo conocido que se encuentra, os dejo adivinarlo y seguro acertaréis, en Rusia. Y llegó a decir que las autoridades rusas tenían alguna responsabilidad por el ataque. No estaba acusando a Rusia o al gobierno ruso de estar detrás del ataque, ni mucho menos, sino de permitir que este tipo de grupos opere desde su territorio con total impunidad, ¿no? Y de hecho, muchos de los grupos que trabajan desde Rusia, de ciberdelincuentes profesionales, tienen mucho cuidado, tratan de no atacar dentro del país donde están, Rusia, porque saben que así las autoridades les dejan tranquilos y se dedican a atacar al resto del mundo, pudiendo hacerlo con total impunidad. Y bueno, por no cambiar mucho de tema, seguimos con el ransomware y vamos a hablar de uno de los mayores ataques de ransomware de la historia, que también ha tenido lugar estos últimos meses. Kaseya es una empresa estadounidense que se dedica a desarrollar software para gestionar sistemas, redes y todo tipo de infraestructuras en Internet. El ataque de ransomware no fue a Kaseya, sino que utilizaron una vulnerabilidad en uno de los programas que desarrollan, que se llama VSA, es una herramienta de manejo y monitorización remota de sistemas, y a través de esta vulnerabilidad la explotaron para poder infectar con ransomware a las empresas que estaban utilizando este software vulnerable. Tuvo lugar a principios de julio de este año, afectando a miles de empresas de todo el mundo. La banda de delincuentes, en este caso, que estaba también especializada en malware, que llevó a cabo este ataque, era Revil y también de origen ruso. Y ellos mismos, el propio grupo reconoció estar detrás del ataque y pidió 70 millones de dólares para ofrecer una clave para descifrar todos los sistemas que habían sido afectados. Dijeron que en total habían conseguido cifrar 1 millón de ordenadores en todo el mundo. Esto, bueno, fue uno de tantos escándalos, junto con los otros ataques de los que hemos estado hablando, y llegó a tal punto que el 9 de julio Joe Biden llamó por teléfono a Vladimir Putin para decirle que ya basta. No ya basta porque, como os he dicho antes, fuera el gobierno ruso que está detrás, sino porque esta gente está actuando con mucha impunidad y se aprovechan de estar en Rusia. Porque allí las autoridades no hacen nada. Y le dijo Joe Biden básicamente, dice, bueno, si os damos pruebas de gente que está cometiendo delitos desde vuestro territorio, queremos que actuéis. Y si no vais a actuar vosotros, de una forma u otra lo haremos nosotros. Pues esto fue un 9 de julio. 4 días más tarde, después de esta conversación, todo el resto de webs y la infraestructura de Revil desapareció completamente de Internet. Parece ser que, bueno, pues en este caso Putin escuchó las palabras de Joe Biden y hizo caso, para que se vea la importancia que tiene el nivel político para atajar también este tipo de ataques. Y por finalizar un poco con el repaso a los ataques más relevantes del último año,
mencionar el que recientemente sufrió Twitch hace apenas un mes, donde le robaron 125 gigas de datos que fueron hechos públicos. En este caso no tiene pinta de que haya sido un grupo profesional para extorsionar dinero, ni mucho menos, ya que aparentemente no buscaban ningún tipo de beneficio y lo que hicieron cuando robaron la información fue publicarla y ponerla a disposición de todo el mundo. Hemos respondido a la primera pregunta, ¿no? Esto nos permite, entre otras cosas, saber qué tipo de ataques son a los que nos vamos a tener que enfrentar, con el ransomware como una de las principales amenazas, como ya sabíamos, y lo mismo con el robo y la filtración de información. El riesgo que corremos de que algo así nos ocurra y nos pueda suceder es muy alto, ¿no? Eso lo sabemos, pero ¿cómo de alto es? O sea, ¿es el mismo riesgo para todo el mundo? ¿Es lo mismo ser un usuario doméstico que ser un usuario de una empresa? ¿Es lo mismo vivir en España que vivir en Colombia? ¿Hay diferencias? No, da igual, no importa. Y para tratar de responder a esta pregunta, vamos a analizar datos que tenemos a nuestra disposición. En Avast tenemos suerte de que tenemos más de 435 millones de usuarios en todo el mundo, y esto nos permite tener una visión muy privilegiada de lo que sucede en el mundo de la ciberseguridad. Aquí en estos gráficos que os muestro, en esta diapositiva, podemos ver lo que en Avast denominamos el ratio de riesgo, que se calcula básicamente dividiendo el número de usuarios que han recibido un ataque de malware entre el número de usuarios activos que tenemos. Estos son datos mensuales de 2020 y, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, el ratio para usuarios domésticos está entre un 25 y un 30% de riesgo, mientras que el de usuarios corporativos es mucho menor, estando entre el 12 y el 14%. Podéis decir, pero esto es contradictorio. Si los ciberdelincuentes están buscando dinero y donde más dinero pueden conseguir seguramente sean las empresas, que son los que más información tienen y más dinero tienen pues, para pagar un rescate, etcétera, ¿por qué están mucho menos atacadas? No es que estén menos atacadas, es un poco también por cómo realizamos este análisis. Tomamos los datos utilizando la información que tenemos de los antivirus que están corriendo en los ordenadores de los usuarios. Las empresas normalmente se encuentran dentro de redes que están bastante seguras. Quiere decir que muchos de los ataques que llegan del exterior son filtrados por las protecciones perimetrales que en las empresas hay. No tienen servidores, firewalls, etcétera, que filtran gran parte de esos ataques, con lo cual el número de ataques que llega es mucho menor por este motivo. Mientras que los usuarios domésticos no tienen esta ventaja, con lo cual les llega todo tipo de ataques. Y aquí vemos el ratio de riesgo de usuarios domésticos. Los continentes más afectados podéis ver que se tratan de Asia, África y Sudamérica principalmente, mientras que en Europa Occidental, Norteamérica, la situación está bastante mejor. Miramos aquí España, por ejemplo, pues está en la parte baja de la tabla en el mundo. Hay algunos países donde aparece en gris, es porque no hay datos suficientes. Para considerarlo representativo, decidimos que debe haber datos al menos de 10.000 usuarios diferentes en cada país. Si miramos este mismo mapa, pero a nivel de usuarios de empresas, cambia un poco el mapa, vemos que hay bastantes menos datos en ciertos lugares, como en África, aunque la tendencia se mantiene bastante. Vemos que en Asia y en Latinoamérica y en los países donde hay datos en África, el riesgo es bastante mayor. Sí que llama la atención un poco que aquí, por ejemplo, España está bastante peor que el resto de sus países vecinos. Esto puede tener varias explicaciones y una de ellas, por ejemplo, es que en España el número de pymes es muy grande. Con lo cual, muchos de estos usuarios corporativos no cuentan con todas las protecciones que cuentan los usuarios que trabajan en empresas que pueden dedicar más recursos a proteger sus redes. Os quiero enseñar, porque estamos hablando de porcentajes y dice, bueno, pues sí, es un 25, un 30%, pero ¿qué significa esto? ¿No? A veces dar porcentajes es un poco etéreo. Entonces, digo,
¿cómo les puedo mostrar con datos así actuales y tal qué es lo que estamos viendo desde Avast? Entonces, me he ido a una herramienta interna que utilizamos para mostraros algún número que nos puede dar una idea de las cantidades de ataques que manejamos, ¿no? Y aquí os puedo enseñar como en el mes de octubre, solo teniendo en cuenta usuarios de Avast bajo Windows. No estoy teniendo en cuenta ni Mac, ni móviles, nada, solo de Windows. En 30 días, del 2 al 31 de octubre, hemos bloqueado más de 1.300 millones de ataques de malware. Y esto es malware, solo malware. O sea, ahí puede que bloqueemos algún otro tipo de amenazas, pero aquí solo estamos contando el malware. Si sumara a esto los datos de usuarios de Mac y de usuarios de antivirus de móviles, el número de ataques subiría más de los 1.500 millones de ataques en solo 30 días. Si en esta herramienta interna también tengo mapas, un poco diferentes a los que os he mostrado antes. Aquí no distingue entre usuarios domésticos y usuarios corporativos, aquí tenemos el dato total, pero bueno, veis que sigue una tendencia coherente con los otros datos que os he enseñado. Aquí en el caso de España, un ratio de riesgo de 28,51% en octubre en usuarios con el antivirus de Windows. Si nos vamos a Mac, el ratio es algo más bajo, 23,63%. Vemos que hay muchos menos datos en muchos países de África y en parte de Asia, porque no se llega a la cantidad de 10.000 usuarios de Mac en cada uno de estos países. El riesgo es algo más bajo aquí en España, pero sigue siendo un riesgo importante. Y luego también tenemos la parte de móviles, donde el riesgo es bastante más bajo en general, y aquí podemos ver el ratio de riesgo en España en concreto es del 6,18%. Bueno, tras haber contestado las dos preguntas, ¿no? Que formulaba al inicio, y podemos contestar quizá la pregunta principal, esta, ¿dónde estamos? Nos puede haber quedado un poco de pozo pues, pesimista, ¿no? Porque solo estoy hablando de problemas y no estoy hablando de soluciones, ¿no? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir o crear una estrategia válida de ciberseguridad si nos están atacando, hay millones de ataques sucediendo diariamente, ¿no? Y las compañías de todo tipo, vemos que compañías enormes, gigantes, con mucho dinero y mucho presupuesto, también caen víctimas y caen en las garras de ciberdelincuentes. Es un pensamiento válido, ¿no? Pero bueno, aquí puede decir, estamos en el fondo del pozo. Pero bueno, aquí me gustaría aportar un poco de luz y de optimismo basado en la experiencia. Lo primero de todo que me gustaría decir, y es un punto muy, muy importante, la gran mayoría de todas las intrusiones, incluidas las que funcionan bien, o sea, todos los intentos, ni son sofisticadas ni son llevadas a cabo por actores avanzados. Las debilidades realmente se encuentran en la gestión de vulnerabilidades, en la reutilización de contraseñas y fallos del estilo. Algo que llevando a cabo buenas prácticas, todos podemos ser capaces de prevenir en buena manera. Segundo, todo el mundo necesita dominar los fundamentos. No tiene sentido a ponerse a contratar threat hunters no sé, ni siquiera hacer una auditoría al principio, que lo considero fundamental, importantísimo. Entonces, si no tienes implementadas medidas básicas de seguridad, ¿no? Tienes implementados, no sé, sistemas de autenticación multifactor, contraseñas seguras, tienes actualizados con los últimos parches todos los sistemas que tienes en marcha. Los empleados, tienes una base de empleados que tenga al menos un conocimiento básico de los riesgos que hay de seguridad. Esto es lo primordial que necesitamos. Y luego ya sobre eso podemos construir. También muy importante, y esto es muy parecido a lo que venía a decir Lorenzo antes con el tema de las auditorías. La seguridad no es un objetivo estático, siempre está evolucionando y tu organización necesita evolucionar con ella. Pongámonos en el caso que comentaba Lorenzo, ¿no? Hago una auditoría, descubro una serie de problemas, llega a la empresa y ataja esos problemas, todos, de 10, y se queda ahí quieta. La seguridad va avanzando. Si te quedas quieto, si no avanzas con ella, te vas a quedar atrás y vas a volver a ser vulnerable. Es muy importante que toda la empresa esté concienciada de esto, sobre todo la dirección. Sobre la nube,
la utilización de la nube puede dar algunos beneficios, ¿no? Si, no sé, hay muchas empresas que están utilizando cada vez más Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, está perfecto, pero algunos beneficios de seguridad directos nos da, pero tenemos que también que asegurar y proteger esta nube, ¿no? Hay que proteger los contenedores, asegurarse de recoger todo tipo de registros y de logs, intentar utilizar imágenes estándar que estén diseñadas para ser seguras y para poder mantener todo actualizado. Esto es fundamental. Y por último, me gustaría hacer una mención especial al ransomware, que es uno de los ataques que más estamos teniendo que sufrir todos hoy en día. Eh, Hay que reconocer, lo primero es que todos somos víctimas potenciales de un ataque de este tipo, ¿no? Y tenemos que tener una estrategia formal sobre cómo recuperarse de un ataque de ransomware. Tenemos copias de seguridad, están estas copias offline o están online y podrían verse cifradas por el ataque. Hay que llevar a cabo ejercicios para asegurarse de que todos los implicados sepan lo que hay que hacer. Estos ejercicios van a mostrar las debilidades y los fallos que podemos tener, ¿no? Que puede ser que no tengamos documentación o que esté desactualizada. Resulta que tienes que contactar con la gente, pero donde tenemos los contactos está en un servidor que en un momento dado de ataque de ransomware no vamos a poder acceder a él. Este tipo de cosas que si tú no entrenas y no lo haces antes, va a poder causar un desastre si en algún momento dado nos vemos atacados. Y con esto ya justo casi me paso de tiempo. Pascual, ya te he visto ahí apuntándome de fondo. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Aquí os dejo mi dirección de correo y mi contacto en Twitter por si necesitáis algo y ha sido un placer. Fantástico, Luis. Pues el placer ha sido nuestro. Mira, nos transmitían también desde el chat, nos decía María José Bonilla, qué tan seguros y expuestos estamos. Y yo creo que ha quedado reflejado en las cifras que dabas, enormes, de la cantidad, no solamente por el número absoluto de ataques, que me ha parecido impresionante, sino ese mapa de color prácticamente en amarillo y tirando cabeza a rojo. Y decía también María José Bonilla, que yo creo que ha quedado respondida a su pregunta de qué debemos priorizar. Y como tú decías, oye, conocer los fundamentos, esa auditoría, pero sobre todo no permanecer estáticos, sino seguir evolucionando, que son preguntas que más o menos has trasladado y que también has respondido a ellas. Y hay una Sí, pregunta que también es curiosa y te quería trasladar directamente, Luis, que decía, oye, porque tampoco sé la respuesta, decía, oye, un ciberatacante que ha conseguido con éxito un ransomware en una de las empresas está apagado. Oye, ¿no se ha abierto por ahí una brecha y este cibercriminal vuelve a extorsionar a la compañía 2 y 3 veces más? sí. Bueno, a ver, ¿por qué hay tanto ransomware? Porque la gente paga. Es un negocio que sale redondo. Realmente es muy difícil que te cogen y trabajamos y estamos las empresas de seguridad trabajando con las fuerzas de seguridad y policías, la Europol, la Interpol, trabajando continuamente, trabajo que no se ve, pero que al final lleva a gente detenida, pero el beneficio es enorme. Estás tratando con ciberdelincuentes. Que tú les pagues no te garantiza ni siquiera que te vayan a dar la clave de descifrado. Muchas veces, a veces te la darán, a veces no. He conocido casos donde les han dado la clave la empresa, pues pagas tanto y te doy la clave. Empiezan a descifrar y llegado a cierto punto ya no descifran más, porque habían utilizado una clave diferente, digamos, y entonces dicen, bueno, si quieres la siguiente, me tienes que volver a pagar. Todo esto se ha hecho todavía peor porque hay muchas empresas con miedo de, oye, como tenga que pagar esto, me van a arruinar, contrato un seguro para casos de ransomware, con lo cual la aseguradora paga y entonces los ciberdelincuentes cada vez tienen más dinero, pueden invertir mucho más y hacen ataques mucho más sofisticados. Claro, al final es como decía antes también, creo que era Rosalía, que lo decía, que se está, o Maika, que se está profesionalizando este Sí, tipo de servicios, incluso introducía la palabra del crimen como servicio, sí. ¿no? Y entonces, claro, al final ellos cada vez están ganando más dinero a través de sus acciones y ese dinero, como toda organización, lo reinvierten ellos mismos para hacer ataques cada vez más sofisticados, con lo cual, bueno, pues entiendo que esta va a ser una lucha y no de pocos años, ¿verdad, Luis? No, no, no le veo fin. Llevo más de 20 años y esto tiene pinta de ir para largo. Oye, pues Luis, encantado de que hayas compartido con nosotros estos 20 minutos de tiempo. Muchísimas gracias. Un placer, Pascual. Gracias a vosotros.